Queremos darle la bienvenida al doctor Juan Luis Fernando Velasco, presidente del Senado de la República, para que haga la intervención de bienvenida. Colombianos que nos acompañan a través del canal Congreso, la señal institucional y algunos canales que se han enlazado a esta especial celebración que hace el Congreso de la República a los 25 años de ese tratado de paz que ustedes escribieron, que se llama Constitución Política del 91. Un saludo muy especial al señor expresidente César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia, al señor expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el doctor Horacio Serpa, a la doctora María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional, guarda de la Constitución, al doctor Danilo Alfonso Rojas, presidente del Consejo de Estado, al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo, al doctor Rigoberto Echeverri, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, a los señores miembros del cuerpo diplomático, al señor fiscal general de la Nación encargado, al doctor Jorge Perdomo, a los señores constituyentes, a los exministros de Estado, a los señores magistrados de las altas cortes, a la señora Aida Abella, presidenta de la Unión Patriótica, a los señores rectores de las universidades que nos acompañan, organizaciones sindicales, representantes de ONGs, invitados, medios de comunicación. Comentaba con el señor expresidente César Gaviria que era muy joven cuando me acerqué a lo que era la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerdo que apenas estudiaba Derecho en la Universidad del Cauca, universidad pública del sur del país, y fue para mí muy especial, muy reconfortante poder asistir a algunas de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Cómo miraba en ese entonces un joven la labor y la obra que ustedes hacían? Primero, reconocía que era una obra que, a diferencia de las otras constituciones colombianas, no nacía de la imposición de quien había ganado una guerra, sino que intentaba construirse un pacto de convivencia. Y por ello, por ese intento de constituirse un pacto de convivencia, poco a poco fuimos estudiando las decisiones que ustedes tomaron. El ser humano, centro de esa obra, y los derechos de cada uno de los seres humanos en una constitución profundamente liberal. Una constitución, señores constituyentes, que hizo que el ciudadano se sintiera sujeto de derechos, que no mirase al Estado como algo lejano, como algo al cual unos pocos podían acceder. Una constitución que fue superando esa concepción de la democracia representativa y comenzó a entender que se necesitaba una sociedad que, para enfrentar sus problemas, participase hasta el último de los ciudadanos. Una constitución que intentó ser, como ya lo dije, un tratado de paz. Hoy, señores constituyentes, señores presidentes, señora presidenta de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no quiero detenerme en todas las bondades de la Constitución. Hoy quiero hacer una reflexión serena
sobre lo que puede haber pasado en el país en los últimos años y los retos que hoy tenemos. Toda obra humana es perfectible. Toda obra humana responde a un momento histórico. Toda obra humana tiene que estarse revisando, precisamente porque es una obra humana. ¿Cuáles son los retos que hoy tenemos, que en su momento la Constituyente del 91 intentó abordar y en algunos casos con éxito, en otros casos no con tanto éxito? Primer gran reto. Colombia, después de este proceso de paz, es un país que necesita más inclusión política. Pero no nos equivoquemos. La inclusión política no solo es la llegada de nuevos actores de la política. La inclusión política también tiene que ser una nueva visión de lo que debe ser el ordenamiento territorial en nuestro país. El problema del poder. ¿Quién tiene el poder y quién decide las cosas? Desde provincia, generalmente acusamos a las instituciones nuestras de ser profundamente centralistas, y desde la provincia de la provincia acusan a las capitales de la provincia de ser terriblemente centralistas. ¿No será que ha llegado el momento en repensar ese ordenamiento territorial? ¿No será que ha llegado el momento en que tenemos que entregarle mayor poder al ciudadano, pero no solo el poder de elegir a quienes represente, sino también el poder de definir las cosas de su localidad? ¿No será que ha llegado el momento en que pensemos en unas figuras distintas al propio municipio para darle mayor fortaleza a corregimientos, juntas de acciones comunales, en donde las comunidades organizadas puedan no solo ser capaces de desarrollar las pequeñas obras de infraestructura que se tienen que hacer, sino tomar decisiones que tienen que tomarse? Fui alcalde después de la Constitución del 91, al año de la Constitución del 91, en un acto que yo siempre he dicho de profunda irresponsabilidad, y cuando apenas tenía 26 años, los ciudadanos de Popayán me eligieron su alcalde. Y los retos que tenía ese alcalde, los retos que hoy más que antes tienen los alcaldes, no responden al desarrollo institucional que hemos hecho los colombianos. La seguridad, que hoy las gentes la ven como una respuesta y como una acción de policía. La Constitución dice que el alcalde es el jefe de policía de cada municipio. Señores constituyentes, eso no es cierto. El jefe de policía de cada municipio es el coronel, que tiene que responderle al general, pero los ciudadanos le reclaman la seguridad al señor alcalde. Yo he venido planteando un debate en el que insistentemente he sido derrotado, pero no va siendo hora de que comencemos a entregarle mayores responsabilidades en seguridad realmente a los alcaldes y mayores posibilidades de tomar decisiones. No es bueno mirar en instituciones del pasado con nostalgia para tomar decisiones, pero yo sí quiero recordar que muchos de los pequeños problemas de convivencia de los ciudadanos se resolvían bastante bien en inspecciones de policía y no se judicializaba todos esos problemas de los ciudadanos. Hoy tenemos una fiscalía que tiene que resolver desde el golpe que le da un vecino al otro, hasta el robo de un celular, hasta los delitos más graves que hay en la sociedad. ¿No va siendo hora de que repensemos eso? Repensemos ese tipo de responsabilidades. Con el doctor Esguerra intenté convencer al Senado en la malograda reforma a la justicia la necesidad de revisar ese artículo 28 de la Constitución para darle más poder a las autoridades locales. Pensemos en ese tipo de reformas, pensemos en cómo acercar
la resolución de los conflictos con poder real para resolver los conflictos, no en un lejano gobierno central, sino en un cercano gobierno local. Claro, hay temas que evidentemente nunca podremos quitarle esa responsabilidad a esos gobiernos nacionales y particularmente a nuestra justicia, particularmente los graves delitos que afectan la sociedad. Pero las pequeñas desavenencias de vecinos, que incluso se pueden manifestar violentamente, las pequeñas desavenencias de convivencia, deberíamos comenzar a quitárselas al Código Penal y hacer de verdad, un código de policía mucho más ambicioso que el que acaba de aprobar el Congreso de la República. El problema de la representación en Colombia, y se lo dice un senador, yo creo que el sistema electoral está haciendo agua en nuestro país. Este país no puede continuar con campañas individuales, campañas en donde quienes quieran representar a ciudadanos, más que representar intereses colectivos, terminen representando favores particulares, ya sea porque son de personas, ya sea porque son de pequeñas regiones. Este país necesita revisar ese sistema electoral. Este país además necesita revisar el papel del Congreso en la sociedad. En Colombia hay una gran reforma que está por hacerse, que es la del equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. No puede ser que ciudadanos que representan ciudadanos y que son elegidos directamente por los ciudadanos no tengan la capacidad de desarrollar un plan de inversiones con los recursos de la nación y las negociaciones de las demandas que tienen las comunidades que eligieron esos ciudadanos terminen haciéndose por debajo de la mesa, quitándole libertades al Congreso. Un Congreso mejor elegido, un Congreso en donde se expresen no intereses muy particulares, sino intereses colectivos a través de partidos, a través de grupos de pensamiento que hacen propuestas colectivas a la sociedad y que tengan un mayor poder. Ese Congreso así elegido creo que mejorará mucho las instituciones de nuestro país. Centralismo y descentralización. En Colombia hemos venido en ese debate desde los inicios de la República. El presidente Gaviria, antes de iniciar este evento, contaba una anécdota histórica interesante. El discurso de el señor libertador de la nación, Simón Bolívar, en 1812, en un debate muy fuerte con los federalistas, lo que llevaron, según las observaciones del presidente Gaviria, a que en el primer centenario de la independencia el homenaje se le hiciera más a Nariño que a Bolívar, por la diferencia entre ese pensamiento centralista con la realidad de nuestro país. Colombia es muy distinto. La manera de enfocar los problemas de los hombres del Caribe es distinto al hombre andino, al hombre de los llanos, al del sur del país, al de la capital de la República. Sin embargo, desafortunadamente, nosotros seguimos teniendo unas instituciones en donde hasta la última decisión termina tomándola el Ejecutivo cerca de donde nosotros estamos hoy reunidos, en la carrera séptima y también en la octava, en donde un solo funcionario termina diciendo qué comunidad tiene derecho a tener o un programa de vivienda o un acueducto, y entonces el ejercicio de participación ciudadana, ¿en dónde está? ¿En dónde está el ejercicio de participación ciudadana cuando ciudadanos hacen un gran debate sobre quién tiene que gobernarlos en su entorno más próximo, que es el municipio, y ese señor, investido con esa altísima dignidad de ser alcalde de ese municipio,
termina siendo un tramitador de las cosas de su comunidad en la ciudad de Bogotá y casi que tuviese que abrir una oficina acá para responderle a los ciudadanos. Además, con un elemento muy complejo. Termina el Estado, en la concepción de algunos funcionarios, no como un instrumento para generar desarrollo social en el país, generar equilibrios de crecimiento y de desarrollo en el país, sino como un instrumento para que quienes tienen poder, respaldo y prestigio político en las regiones le deban favores que luego les cobrarán en las elecciones presidenciales. Eso tenemos que romperlo. Tenemos que romperlo porque no está bien. El Congreso, tengo un temor, se los quiero decir, señores constituyentes. Quienes están en el Congreso, quienes están en el poder, temo que no van a ser capaces de enfrentar los retos de las reformas electorales que se necesitan. Y por algo de la condición humana, a quien le ha ido bien con estas reglas electorales no quiere cambiar las reglas electorales. Es muy complejo. A quien le ha ido bien con estas reglas electorales que privilegia el dinero por encima de las propuestas, difícilmente cambiará estas reglas electorales. Y estas reglas electorales, de alguna manera, explican casi que la aceptación social en algunos sectores de la corrupción, porque entonces gano poder en el Estado para obtener el dinero que utilizaré luego para mantener el poder que he ganado en ese Estado. Entonces, tenemos que romperlo de alguna manera. ¿Será que el Congreso lo puede romper? Pues tiene que romperlo, porque si no lo rompe, vamos a tener que buscar un cuerpo extraño al Congreso para que haga la reforma electoral y la reforma política que necesita este país. Y lo dice el presidente del Congreso. Señores, el país es mucho más importante que las apetencias de poder de quienes tenemos responsabilidades de liderazgo. Y eso tenemos que revisarlo. Y hablemos un poco también de la rama jurisdiccional. Me leí un artículo antes de venir aquí, bastante interesante, en una monografía de creo que no me lo hicieron, no me lo imprimieron como lo pedí que me lo imprimieran. Aquí está. Una monografía mexicana. Carlos Luis de Secodant escribe algo interesante sobre la división de poderes y la función jurisdiccional. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellas mismas tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza del opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciese los tres poderes, el de dictar las leyes, ejecutarlas y revisar su funcionamiento. ¿Por qué traigo esta reflexión? El Congreso ha recibido un mensaje y no quiero plantear este tema como un reto o como un debate, sino como una reflexión de una ciudadanía que debe estar madura y debe ser madura para entender las reformas que se tienen que hacer. Y el mensaje que ha recibido el constituyente derivado del 91 es que hay ciertos temas dentro del poder jurisdiccional que el constituyente derivado no puede tocar. ¿Cuál es la reacción del Congreso? Primero, un profundo respeto por las decisiones de nuestros jueces. Aquí podremos hacer debates
sobre si nos parece que son decisiones que se enmarcan en la concepción política de la Constitución. Podemos hacer los debates que quieran, somos hombres de debate, somos hombres políticos, pero antes de hacer el debate comenzamos diciendo: acatamos y respetamos las decisiones de nuestros jueces. Pero entonces queda la pregunta: si el constituyente derivado no puede hacer las reformas que la sociedad está pidiendo y que el país está pidiendo en determinados temas, ¿qué nos queda? Doctor Zerpa, yo lo escuché ayer y lo he escuchado mucho, bueno, toda la vida, pero especialmente en los últimos años. Yo creo que el país tiene que perder el miedo para entender que Colombia, después de 25 años, tiene que pensar en una asamblea constituyente que sea capaz de hacer lo que hoy no se ha podido hacer. Yo quiero abrir ese debate. Es un debate político, es un debate frente a lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer y lo que se puede hacer. Si el Congreso no tiene la capacidad de hacer esas reformas y si el Congreso no es capaz de hacer la reforma electoral y si el gobierno no es capaz de entender que hay que hacer un reequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y si no somos capaces de entender que este país es un país de regiones y que no puede seguir gobernado con una concepción terriblemente centralista, doctor Verano de la Rosa, vamos a tener que pensar en un cuerpo que el mismo pueblo elija para que haga esas reformas que complementen la filosofía de la Constitución del 91, porque la filosofía está vigente. Probablemente algún desarrollo de esa filosofía no es la necesaria. Termino haciendo una última reflexión. Ustedes intentaron con bastante éxito en muchos temas hacer un tratado de paz. Y yo estoy en la tesis del señor expresidente Gaviria. Lo que ha hecho este gobierno, particularmente el presidente Santos, es cerrar ese ciclo. Si ustedes hacen un análisis de las últimas declaraciones de los señores comandantes de la guerrilla, son unas declaraciones que ponen a pensar a quienes hemos hecho el análisis del conflicto en Colombia y las diferencias políticas en Colombia. Una guerrilla que dice que hay que hacer una justicia transicional en el marco de la Constitución que ustedes hicieron. Una guerrilla que reconoce que el acto legislativo para la paz aprobado por este Congreso es un instrumento central para poder implementar los acuerdos de paz. Una guerrilla que le entrega a la Corte Constitucional como gran árbitro las definiciones de cómo refrendar estos acuerdos, es una guerrilla que entendió lo que ustedes entendieron hace 25 años, que uno de los mejores procesos de convivencia, que uno de los mejores tratados de paz que se ha hecho en América Latina surgieron del corazón, de las experiencias y de la inteligencia de muchos de los que están hoy aquí reunidos. Señores constituyentes, mil gracias por lo que ustedes hicieron en su momento. Damos paso a la lectura del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Buenos días. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanación de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución,